Hola a todos, bienvenidos a The Blackboard Video y estamos en un nuevo vídeo donde vamos a poder entender qué son las derivadas de verdad y vamos a entender qué simbolizan y por qué simbolizan eso. Además vamos a ver un poco de dónde sale la idea de las derivadas, que no sale por arte de magia. Entonces lo primero que vamos a ver es la intuición geométrica de las derivadas. Aquí he hecho un gráfico que de momento no voy a explicar porque lo vamos a ver un poco más adelante, pero básicamente es un gráfico donde estamos dibujando una cierta función f, la que sea, que depende de la variable x. Entonces, conforme movemos la x, a cada punto de x le corresponde un valor de la función, que es lo que representa la curva. Pero lo primero que vamos a ver, lo primero de todo, es una cosa muy sencilla que probablemente muchos de vosotros sepáis, pero por si no lo recordamos, y es que si tenemos una recta normal, la pendiente de esa recta la podemos calcular de la siguiente forma: cuánto cambia en altura partido por cuánto cambia en anchura. Es decir, si por ejemplo la recta entre estos dos puntos digamos que se ha elevado, por decir algo, 5 metros y lo que hemos recorrido en horizontal ha sido 3 metros, que es el cambio de anchura, entonces la pendiente de esta recta sería 5 partido por 3, sería 5 tercios. Vale, visto esto vamos a pasar a las derivadas. ¿Y qué tendrán que ver las derivadas? Porque en realidad las derivadas lo que nos dice es cuánto vale la pendiente de una cierta recta, de una en concreto. ¿Y cuál es esa recta? Pues la derivada de una función f en un cierto punto a nos dice cuánto vale la pendiente de la recta tangente en el punto A. ¿Y qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este caso, si tomamos este puntito, que es el punto, vamos a ver, lo voy a llamar en el punto X, la derivada de f en el punto X sería la pendiente de esta recta, que es, bueno, lo he dibujado un poco mal, pero esto es una recta tangente, se supone que pasa por este punto. ¿Y qué quiere decir una recta tangente? Una recta tangente quiere decir que si nosotros esto lo acercáramos con la lupa, lo veríamos algo así. La curva es así, este es el puntito y la recta es exactamente así. Es decir, una recta tangente a una curva es una recta que solo corta la curva en un punto. Por lo menos si nos acercamos mucho a ese punto. Luego si la extendemos puede que ya vuelva a cortar. Pero lo importante es que muy cerquita de ese punto la recta solo lo corta una única vez. Y además lo hace de esta forma, es decir, no lo corta así, ¿vale? Sino que lo corta, digamos, rozando la curva, por decirlo de alguna forma. Eso es la recta tangente, voy a quitarlo, esto es la recta tangente. Pues la pendiente de esta recta tangente es lo que nos da la derivada de la función si la metemos evaluada en este puntito que he llamado x. Es decir, la pendiente de la recta tangente que estaría en este punto, que sería algo así, no la dibujo porque voy a estropear todo el dibujo, sería la derivada de f evaluada en el punto A. Es decir, la derivada de f respecto a x, porque f depende de x, es una función que depende de x, la que sea, si metemos el puntito A en la derivada. Pero ahora vamos a ver por qué ocurre esto. Cabe decir antes que entonces la derivada de f en un punto x de alguna forma se puede entender como el límite cuando cogemos una anchura infinitesimalmente pequeña de cuánto cambia la función partido por cuánto cambia ese intervalo. Es decir, si nosotros cogemos este punto, ¿vale? Si nosotros cogemos este intervalito, podemos calcular cuánto ha cambiado la función entre estos puntos y el del centro, que es el que nos interesa. Si ahora cogemos un intervalo más pequeño, la función probablemente habrá cambiado menos, o quizá más, depende de cómo sea. Pero si cogemos cada vez intervalos más pequeños y vamos dividiendo la diferencia de alturas de estos puntos partido por estas anchuras, cuando hacemos anchuras infinitesimalmente pequeñas, es decir, prácticamente no nos movemos del punto, ese valor es la derivada de la función en ese punto. Pero vamos a ver por qué. Y aquí lo vemos un poco mejor. Esto, por cierto, es una A, olvidad la B, no sé por qué he puesto una B. Conforme tomamos valores más cerca del punto A, más se une la recta que une la gráfica a la recta tangente A. Es decir, aquí, por ejemplo, he tomado el punto C para que nos hagamos una idea. Un poco lejos, pero bueno, del punto A. Por eso la está en azul, es el importante. Si trazamos la recta que une este puntito con el que está encima de A, vemos que para nada es tangente, porque la recta es algo así. O sea, la curva es así, esto es f, y la recta tangente es así.
no se parecen nada. Sin embargo, si cogemos el punto B, que está un poco más cerca, ya la recta es algo así, que vemos que ya se empieza a parecer más a la tangente. La tangente sería exactamente algo así. Bueno, no, la he dibujado un poco mal, sería algo así. Voy a borrar esto porque creo que lo estoy liando más. Pero lo importante es que conforme nos vamos acercando, la recta que une este puntito azul con uno de estos rojos se va acercando cada vez más a la recta que es tangente en el punto A. Por eso podemos definir la derivada, que de hecho se define así, como el límite de la función evaluada en un punto X, cualquiera, esto es X o esto es X, menos la función en el punto A, es decir, la diferencia entre estas alturas, partido por la diferencia entre estas anchuras, X y A. Pero hacemos el límite cuando X tiende a A, es decir, cuando X está tan cerca de A que es prácticamente igual que A, aunque nunca llega a ser igual que A. Y de hecho también se puede entender de esta otra forma. Es el límite de la función, es decir, la altura de esta curva, evaluada en un punto A más H o A menos H, que son estos, menos la función en el punto A. Estos son A más H y sería, bueno, esto sería en A menos H, que es este, y esto en A más H, partido por SH. Esto es... No hace falta tampoco que lo entendamos, con lo que hemos entendido antes está bien, es sencillamente otra forma de expresarlo. Pero al final lo que quiere decir es eso, cuánto cambia la función dividido entre cuánto cambia ese intervalito donde estamos evaluando la función. Es decir, al final prácticamente es la diferencia de altura partido por la diferencia de anchura, pero lo hacemos cuando la diferencia de anchura esta es prácticamente nula, pero nunca llega a ser nula. Eso es un límite y así se define la derivada. Esa es la intuición geométrica, por eso representa la recta tangente, por eso representa, mejor dicho, la pendiente de esa recta tangente, no sale por arte de magia. Y aquí tengo un poco el significado, digamos, más entendible sobre qué son las derivadas. Y las derivadas lo que expresan es cuánto cambia algo, ya sea una función, la velocidad o lo que sea, cuando cambiamos aquella variable de la que depende. Es decir, perdón, si tenemos una función que depende, por ejemplo, del tiempo, cuando cambiamos un poquito el tiempo, prácticamente nada, ¿cómo cambia esa función? Pues eso es la derivada de la función. Y aquí lo vuelvo a remarcar, infinitesimalmente. Es decir, no vale decir cuando cambia el tiempo 3 segundos. Eso no es una derivada. Es cuando el tiempo prácticamente no se ha movido. Pero se ha movido infinitesimalmente. Es decir, todo lo poco que nos podamos imaginar, pero un poquito. Y aquí pongo que es más o menos lo mínimo que nos imaginemos. Es casi instantáneo. Aunque esto es un poco una interpretación para entenderlo. Y aquí pongo por último los últimos ejemplos para que vean la función f, que depende de x, f de x, como solemos estudiar, por ejemplo, x al cuadrado, metemos la x y la función nos da un número. Cuando movemos un poquito la variable x, ese cambio nos lo expresa la derivada, f' de x. Solemos escribirlo así, con una prima. Pero ahora vamos con cosas más interesantes. Si por ejemplo tenemos el espacio recorrido, por ejemplo por un coche, si movemos un poquito el tiempo, cómo cambia el espacio que ha recorrido es lo que se llama velocidad. De hecho, la velocidad es la derivada del espacio respecto al tiempo, así se define en física. Por ejemplo, la velocidad, cuando movemos un poquito el tiempo, es decir, queremos ver cómo cambia la velocidad cuando pasa el tiempo, tenemos como la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Y de hecho, si nos damos cuenta, usando estas dos relaciones, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo y la velocidad es a su vez la derivada del espacio respecto al tiempo, tenemos que la aceleración es la derivada segunda del espacio respecto al tiempo al cuadrado. De aquí es de donde salen todas esas fórmulas físicas, es por la interpretación geométrica de la derivada. Así que bueno, espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya servido para entender un poquito mejor de dónde sale todo esto y por qué es tan útil. Y es por eso que se enseña siempre, ya que tiene realmente muchísimas utilidades. Así que bueno, si os ha gustado siempre podéis suscribiros, que ayuda mucho, podéis dejar un like, podéis comentar lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.